Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenas tardes, mi nombre es Homero Flores. Es para mí muy grato darles la más cordial bienvenida a este 6º Colten School e-Forum desde la ciudad de Concepción. Esta ciudad es la capital de la región que da inicio a la zona sur, una de las más hermosas de nuestro país, Chile. Estamos en la Facultad de Odontología. Esta es una de las facultades fundadoras de esta Universidad de Concepción hace ya 97 años. La verdad es que en este tiempo esta facultad ha logrado un notable desarrollo en las áreas de pregrado, posgrado e investigación. En las áreas de posgrado, que es la que me honro en dirigir, hemos desarrollado una vasta experiencia, hemos desarrollado 9 programas de especialización, magíster y varios programas de diplomado, lo cual convoca anualmente a cerca de 150 colegas estudiantes de Chile, Latinoamérica y España fundamentalmente. Respecto a esta institución, hemos conformado una masa de profesores de excelencia con especialidades odontológicas en las diversas áreas, con magíster, con doctorado. Uno de ellos es el doctor Fernando Grandón, que será el conferencista del día de hoy. Junto con agradecer a Colten y a través de COA International Chile y fundamentalmente a Dayana por el apoyo a esta facultad y por habernos incluido en esta importantísima instancia de movilidad del conocimiento como es este e-Forum, reitero mi agradecimiento, reitero la bienvenida a todos ustedes y les deseo un muy provechoso e-Forum. Muchas gracias. Bueno, primero, un gran honor estar representando a tanta gente. De alguna forma, esta es una facultad grande, una facultad con mucha tradición,
Y son muchas las personas que trabajan conmigo de alguna forma, son muchas las personas que han influido en mi formación, que me han inspirado, y hemos intentado recoger un poco toda esa inspiración por intentar que la odontología regional, la odontología latinoamericana, pueda unirse en esta gran causa que es intentar que nuestros pacientes, que nuestros estudiantes tengan una atención de primera línea y que de alguna forma el conocimiento pueda llegar a cada uno de ellos. Por eso que es tan importante esta instancia y esta oportunidad, porque de alguna forma nosotros estamos convencidos que más adelante esta va a ser la forma en que la gente se va a capacitar, en que la gente va a aprender, y de alguna forma también nos permitirá el que gente de distintas latitudes se pueda poner en contacto a través de Internet. El tema de hoy es un tema que me apasiona en particular de gran manera, porque de alguna forma es un tema completamente transversal, no solamente a la odontología restauradora, sino que también a la rehabilitación, a la odontología pediátrica, a la ortodoncia, a la implantología. De alguna forma la adhesión es un área muy interesante porque la podemos orientar hacia dos grandes, en el fondo, líneas, lo que es la adhesión en odontología restauradora directa y lo que es la adhesión hacia la odontología indirecta, la cual puede ser aplicada a cerámicas dentales o en restauraciones poliméricas indirectas. Pero primero, antes de dar inicio a la conferencia, me gustaría mostrar unas pequeñas imágenes, algunas pocas imágenes de nuestra universidad, nuestra querida Universidad de Concepción, la cual, tal como nos contó nuestro director de posgrado, el doctor Romero Flores, es una universidad que tiene 97 años ya de existencia, estamos caminando hacia el centenario. Estamos a 500 kilómetros de Santiago al sur, en la zona centro-sur del país. Bueno, y los que de alguna forma han escuchado de Chile, espero que sea por cosas positivas, pero somos un país minero, un país de agricultores, de alguna forma un país que ha intentado, digamos, posicionarse como un lugar donde de alguna forma hemos ido venciendo a la naturaleza y también intentando vencer las limitaciones que nos impone nuestra geografía, que es muy abrupta. Tenemos un gran mar, ¿cierto?, y una gran cordillera que nos limita. Una imagen de nuestro campanil. El campanil es nuestro gran símbolo universitario. Muchos de los que están ahora conectados se identifican con él. Posiblemente les recuerde una época muy bella de sus vidas. Y también estoy seguro que esta imagen del campanil la están viendo otros amigos desde muy lejos. De hecho, quiero mandarle un gran saludo a la gente que nos está viendo desde España, desde Madrid, desde la Complutense, a la gente que nos está viendo desde la Universidad de Cuenca, en Ecuador, a la gente que nos está viendo también desde Bélgica, la Universidad de Ghent, con la cual tenemos convenio también. Así que, de alguna forma, me siento muy cómodo, muy en familia, presentando esta conferencia, pues yo sé que va a permitir que podamos refrescar ciertos conocimientos y que también podamos de alguna forma tener completa libertad entre amigos, de que ustedes al final de la conferencia puedan preguntarnos, puedan llamarnos, para todas las dudas poder, ojalá, aclararlas a través de esta instancia. Algo que nos apasiona de la universidad es que es una universidad que de alguna forma aborda distintas áreas de conocimiento, o sea, no solamente el área de salud, sino que también las artes. De hecho, ustedes están viendo acá una imagen de nuestra sinfónica y a la derecha de la pantalla una imagen de nuestro campus y lo que llamamos la Plaza del Estudiante. Ahora, ya entrándonos dentro de nuestra conferencia, adhesión de alguna manera significa hablar de todo un poco. Significa hablar de la odontología del día a día, de la odontología que realiza el alumno en cuarto año, en quinto año, de la odontología también que realiza el especialista en sus consultas, de la odontología que de alguna forma también se lleva a cabo en la atención primaria, en los servicios públicos. Por eso que es tan importante que nosotros podamos entender lo que significa realizar una adhesión de calidad y una adhesión con base científica. En este escenario es muy importante entender que de alguna forma otras especialidades como la implantología oral, programa del cual igual soy docente desde el área protésica, también de alguna forma está cercana a la adhesión, pues cada vez que nosotros estamos fijando un elemento como una corona sobre un abutment,
de alguna forma tenemos que asegurarnos que esta unión sea durable en el tiempo, que sea predecible, pues de esto también depende el éxito de nuestro tratamiento. Por eso que de alguna forma esto nos ha permitido acercarnos a otras áreas que son tangenciales pero no muy distantes, como es por ejemplo el laboratorio dental. Ninguno de los que hace rehabilitación, de los que hace odontología restauradora, puede desarrollarse ajeno a lo que es el laboratorio, pues una gran parte de los tratamientos indirectos son realizados por el técnico ceramista dental o el técnico que manipula elementos indirectos. Ahora, me gustaría también mandar un gran abrazo, un gran y fraternal abrazo a todos los socios, miembros de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, que nos están viendo en este momento, de la cual tengo el honor de presidir acá en la 8ª región en Concepción. Si estamos hablando de rehabilitación estética y de adhesión en esta área, tenemos que entender que tenemos dos caminos, ¿cierto? Un camino que conduce hacia lo que son cerámicas dentales y un camino que conduce hacia lo que son las resinas compuestas. En este caso, creo que uno de los que más me apasiona, al menos en la enseñanza acá en la facultad, es la resina compuesta. Y esto básicamente porque la resina compuesta tiene un carácter mucho más democrático. Creo que la resina compuesta permite que muchos pacientes puedan acceder a ella y que si el entrenamiento es correcto, un alumno de pregrado, un alumno de la especialidad puede lograr grandes resultados con técnicas que no son de paso, sino que son técnicas que permiten una gran longevidad. Ahora, de alguna forma, una de las acciones que más realizamos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y también seguramente ustedes en sus consultas o en sus consultas privadas es la confección de resinas posteriores. Ahora, hablar de resinas posteriores significa que de alguna manera tenemos que entender que ya sean trabajadas de una forma tradicional, o sea, por método incremental, o ya sean trabajadas con técnicas más modernas, como por ejemplo resinas tipo Bulk o Balfilk. Tenemos que entender que siempre, bajo una resina compuesta, tenemos una interfaz adhesiva. Y ahora, para esta interfaz adhesiva es importante entender cómo vamos a lograr que, de alguna manera, los elementos que nosotros pongamos en el diente para poder generar un acondicionamiento del sustrato y los elementos restauradores que coloquemos después de sean, ojalá, elementos que nos permitan un tratamiento predecible, eficiente, porque sabemos que tenemos que apuntar hacia una odontología que ojalá salga de lo complejo y que tienda a simplificar las cosas. No podemos seguir lidiando con técnicas que apuntan o que se empiezan a sofisticar y que se hacen cada vez más difíciles de ejecutar, pues de alguna forma termina siendo odontología que solamente la vemos en los libros, pero que no es tan fácil ponerla en práctica en nuestra práctica diaria. Ahora, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, esto, un tratamiento que pudiera ser simple, una gran restauración en un diente posterior endodonceado, en la cual utilizamos una resina tipo Bulk, de hecho una resina tipo Bulk de Coltent, que está recientemente llegando al mercado, llamada Filap. Tenemos que entender que acá lo importante no solamente el material que estamos colocando para realizar esta restauración. Acá lo importante es entender cómo estamos logrando esto. Un diagnóstico certero, ese siempre va a ser nuestro punto de partida, un correcto diagnóstico y un correcto plan de tratamiento. Y después, cuando ya estamos llevando a cabo un procedimiento adhesivo, es importante entender cómo funciona este fenómeno de la adhesión. No podemos tener resultados que sean predecibles si no entendemos cómo están los elementos que estamos colocando en el diente funcionando, y en este caso la adhesión es fundamental. Ahora, si quisiéramos definir de una forma simple adhesión, me gusta mucho este concepto, cualquier mecanismo que se emplee para mantener dos partes en contacto. Ahora, si estamos hablando de adhesión, tenemos que decir que deberíamos hablar de un ABC, de una cierta secuencia de elementos a considerar para tener una adhesión que sea confiable. En este caso, lo primero, y tal como lo dice el mundo académico, como lo dice la literatura, es entender que no da lo mismo hacer adhesión sobre un sustrato como el esmalte o hacer adhesión sobre un sustrato como, por ejemplo, la dentina. Entonces,
en esta primera instancia, nuestro A del ABC para lograr una buena adhesión sería entender sobre qué sustrato nos estamos adhiriendo. Ahora, tal como ustedes ven en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un molar, una preparación adhesiva que va a ser restaurada con un material seguramente polimérico. Ahora, si están ustedes considerando que están haciendo adhesión a una gran cantidad de esmalte, es importante entender cómo funciona este esmalte. Este esmalte es básicamente inorgánico. Este esmalte es un 97% inorgánico. Se comporta casi como un cristal, ¿cierto? Lo cual permite que sea altamente homogéneo. Tiene propiedades ópticas que muchas veces son difíciles de replicar y ustedes ya han tenido y van a seguir teniendo en este School y Forum otras conferencias online que les va a permitir, digamos, adentrarse también al mundo de la óptica y el color, pero desde el punto de vista adhesivo es un excelente sustrato. No hay adhesión mejor que la que podemos obtener en el esmalte dental. Por eso es tan importante que cada vez que ustedes se enfrenten a un tratamiento donde ustedes tengan esmalte disponible, este esmalte lo preserven. Aún incluso sacrificando la estética en ciertas circunstancias. Pues sabemos que, por ejemplo, los biseles ya están en cuestionamiento porque muchas veces biselar nos genera una pérdida o un desmoronamiento del esmalte que está sin sustento y finalmente esto no significa que estamos comprometiendo la adhesión. Ahora, si estamos pensando en adhesión a esmalte, lo que vamos a usar tradicionalmente y con mucha seguridad es el ácido ortofosfórico al 37%. El ácido ortofosfórico al 37% sigue siendo el elemento que más seguridad nos da para lograr una adhesión a esmalte que sea confiable. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto es muy antiguo. Estamos en el 2016, queridos colegas y queridos alumnos, y ya el 55, en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, Michael Bonocore propone el acondicionamiento ácido del esmalte, claro que en aquel entonces con un ácido mucho más concentrado. Ahora esto es algo que él recoge de la industria naviera y que de alguna forma cree poder aplicar al área odontológica y de alguna forma lo consigue. Y no solamente lo consigue, revoluciona todo lo que es la odontología y yo ya me estoy imaginando cómo sería la odontología de hoy si no tuviéramos la adhesión. Ahora, cuando estamos haciendo adhesión a esmalte, hay que entender que una vez que colocamos nuestro sistema acondicionante, en este caso el ácido ortofosfórico, vamos a tener un patrón de grabado en esmalte que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, no importa. Acá lo que sí es importante entender es que es un patrón de grabado que nos genera una alta capacidad de retención a este sustrato. En este caso, estas son fotos tomadas en la Facultad de Odontología, dentro de dependencias de la universidad, por el doctor Blas Galdames, que es mi gran amigo, mi mentor también, así que le agradezco también que él me haya facilitado estas fotos para poder compartirla con ustedes. Ahora, hablar de adhesión a esmalte no es un área en la cual tengamos muchos cabos por resolver, muchos cabos sueltos. Pudiéramos pensar que a lo mejor hay cierto esmalte como el esmalte hiperfluorótico o el esmalte hipoplásico, esmalte que de alguna forma se sale de lo normal, que pudiera darnos ciertas dificultades para la adhesión. Pero en otras circunstancias la adhesión a esmalte es muy segura. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con la dentina? Si ustedes se dan cuenta, cuando nos exponemos a una gran cantidad de dentina disponible para la adhesión, los conceptos cambian. Y acá tenemos que entender que la adhesión en dentina se comporta distinto a la adhesión en esmalte. La dentina es un tejido mucho más heterogéneo. La dentina es un tejido que en un 70% es inorgánico, pero tiene un 20% que es orgánico y un 10% de agua. Entonces es importante entender que la dentina además presenta características muy distintas según la zona dentinaria en la cual nos estemos adhiriendo. No es lo mismo hacer adhesión en dentina coronaria que, por ejemplo, hacer adhesión en dentina radicular cuando queremos cementar de forma adhesiva un poste preformado. Entonces, esto es muy importante, que entendamos que si estamos concibiendo la adhesión a dentina de manera tradicional, mediante una técnica de grabado total, donde estamos colocando ácido no solamente en el esmalte, sino que en el esmalte y la dentina, vamos a tener siempre una demineralización de dentina y exposición de fibras colágenas. Ahora, cuando estamos colocando o desmineralizando dentina en un diente endodonciado
tal como la imagen de microscopía electrónica que ustedes están viendo, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el ácido ortofosfórico sobre la dentina resulta ser un poco agresivo, no vamos a tener un gran inconveniente, pues no tenemos el complejo, digamos, sensitivo, no tenemos el plexo pulpar que nos vaya a generar en el fondo sensibilidad. Pero el caso es muy distinto cuando estamos trabajando en dentina de dientes que son vitales. Tenemos que entender que cada vez que nosotros con un instrumental rotatorio, que con el contraángulo o la turbina, estamos cortando dentina, tenemos una gran cantidad de exposición de fibras o de túbulos dentinarios, y esos túbulos dentinarios quedan amputados y tenemos que ser capaces de sellar esto de una forma eficiente. Ahora, acá tenemos una gran dificultad. ¿Y en qué radica esta dificultad? Que si nosotros estamos colocando un sistema adhesivo, que sería el segundo elemento de este ABC de la adhesión, tenemos que entender que este sistema adhesivo debe ser capaz de infiltrar y sellar por completo esta dentina acondicionada por el ácido ortofosfórico. Y esto lamentablemente no siempre ocurre. Acá es un punto o un talón de Aquiles donde tenemos en ciertas circunstancias el problema de que la profundidad en micrones del acondicionamiento ácido no tiene relación con la profundidad de infiltración del sistema adhesivo. Lo cual, ¿qué significa? A la larga, que nos queda una porción de dentina acondicionada o alterada, por así decirlo, por el elemento con un pH muy bajo que es el ácido ortofosfórico y que no alcanza a ser bañada por la acción del sistema adhesivo. Respecto al sistema adhesivo, también tenemos que entender que no son todos iguales. Acá hay sistemas adhesivos que son de mucha tecnología, de gran calidad, y hay sistemas adhesivos que tienen menos evidencia que lo avala, y siendo un punto tan crítico, mi recomendación, y es también nuestra recomendación como facultad, es que siempre intentemos usar sistemas adhesivos que tengan evidencia científica que lo respalde y que de alguna forma lo consideremos como un punto crítico. Si fallamos en el adhesivo, vamos a fallar en todo lo que venga más adelante sobre este elemento. Ahora, hay muchas preguntas que resolver. Si estamos usando un sistema adhesivo, pudiéramos preguntarnos si queremos usar un sistema adhesivo de un frasco o a lo mejor quisiéramos usar un sistema adhesivo de 2 frascos. Eso depende de ustedes y depende de cuánto ustedes sepan de cómo se comporta cada uno de ellos. Y esas son algunas de las cosas que vamos a ver en esta conferencia. En general, si tenemos que decidir por un sistema autogravante o un sistema de grabado total, nuestra recomendación es optar, cada vez que nuestros recursos lo permitan, por un sistema que sea autogravante. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes aplican un sistema autogravante, se evitan todas las dificultades asociadas a la colocación del ácido ortofosfórico directamente en la dentina, ya sea en dientes endodonciados o también en dientes vitales, donde podemos tener el gran problema de la sensibilidad postoperatoria. Ahora, los sistemas adhesivos también tienen otro punto a tener en cuenta, y uno de ellos es qué tipo de solvente están ocupando. Tenemos que saber si el solvente que utiliza nuestro sistema adhesivo tiene una base alcohólica, está hecho a base de etanol, o está hecho a base de una mezcla, o posiblemente carece o tiene muy poquito solvente. Por eso que es importante que ustedes, ojalá, al menos el sistema adhesivo que utilicen en la clínica de pregrado o más adelante en las consultas, y lo que usen también ustedes como ya odontólogos especialistas o odontólogos que se desempeñan en distintas áreas profesionales, entiendan que deben conocer el sistema adhesivo. No pueden no saber si el sistema adhesivo se aplica de forma activa o se aplica de forma pasiva, si el sistema adhesivo es con una capa o es necesario colocar 2 capas. Son aspectos importantes para tener éxito y para evitarnos también complicaciones a futuro. Ahora, habitualmente, al menos acá en nuestro país, en Chile, es muy común que el odontólogo o el alumno le llama al sistema adhesivo solo adhesivo o le dice hasta primer. Es importante entender que lo que estamos utilizando realmente es un sistema que está formado por varios componentes. En este caso, lo más común todavía en nuestra realidad es utilizar sistemas adhesivos que se llaman de 5ª generación. ¿Qué significa eso? Un sistema adhesivo donde en un solo frasco hay un primer, que es de naturaleza hidrófila, y tenemos también en el mismo frasco un bond, que es de naturaleza hidrófuga. Ahora, este intento de tener las 2 cosas, los 2 elementos en un frasco, responde a un motivo comercial,
de las empresas que intentaron simplificar esto. Ahora, si ustedes utilizan sistemas que son de cuarta generación, es decir, un primer en un frasco separado de un bond, funcionan perfecto. Ahora, ¿qué es interesante? Entender que cuando ustedes están colocando un adhesivo de quinta generación, que es posiblemente lo que ustedes más utilizan, siempre van a tener en esta gota de sistema adhesivo dos elementos distintos, un primer y un bond. Un primer pensado en la acción con la dentina y con la trama colágena, un primer que está construido principalmente en base a EMA, y un bond que es de naturaleza hidrófuga, que es el encargado de copolimerizar con el primer antes puesto y por otra parte con la resina compuesta y que tiene una naturaleza hidrófuga. Ahora, este es un pequeño esquema que muestra en el fondo la evolución de los sistemas adhesivos desde los sistemas de cuarta generación, donde teníamos un sistema acondicionante, ácido ortofosfórico, más un primer y un bond en frascos separados, los sistemas de quinta generación, o sea, un sistema acondicionante más un primer y un bond, todo junto en un frasco, hasta llegar ya al advenimiento de los sistemas que son autogradantes. ¿Qué significa esto? Ya no necesitamos un ácido fuerte como el ácido ortofosfórico, sino que el mismo primer tiene incorporado monómeros acídicos o ácidos débiles que son capaces de acondicionar por sí mismos. Esto marcó un gran cambio en la odontología adhesiva. Ahora, los sistemas que eran de sexta generación, por mucho tiempo, al menos en nuestro país, fueron bastante costosos. Podían costar de 3 hasta 4 veces el costo de un sistema de quinta. Ahora, por suerte, ya estamos o contamos con sistemas que son sistemas catalogados como octava generación o sistemas que son autocondicionantes universales, como cuales tenemos muchos. Por ejemplo, el One Coat 7 de Colten, recientemente lanzado al mercado, el Single Bond Universal o Scotch Bond Universal, como se vende en Estados Unidos, de la 3M, por ejemplo, Universal también de la Visco, que se llama All Bond Universal. Hay una cantidad inmensa de sistemas que son autocondicionantes y universales que son de gran calidad. Ahora, ¿por qué se llama, en este caso, universales? Todos ellos tienen un primer autocondicionante y un bond, todos juntos en un frasco, pero hay algo que es bastante interesante, que todos ellos permiten ser utilizados como bajo la modalidad de grabado total o también de grabado autocondicionante o autograbado, o un intermedio que se llama grabado selectivo. Ahora, ya está demostrado, ya no es un tema a discutir, la calidad de la adhesión que se genera con estos sistemas adhesivos. Hay muchos estudios que ya demuestran que si queremos tener una menor degradación de la interfaz adhesiva, porque ustedes todos han visto lo que significa, o al menos las consecuencias clínicas de la degradación de la interfaz adhesiva. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han enfrentado a pacientes con restauraciones adhesivas ejecutadas, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el margen que está ligeramente pigmentado, o donde puede haber incluso una pequeña brecha, como si se desintegrara en el fondo el borde, y esto es debido a que la interfaz adhesiva se degradó con el paso del tiempo. Son muchos los factores que pueden influir en esto, y en realidad yo los invito a ver otro e-forum del 2015, un excelente e-forum que toca en profundidad las posibles causas de la degradación de la interfaz adhesiva. Pero ¿qué es importante? Que ustedes entiendan que si están utilizando sistemas autogradantes, tienen muchas más posibilidades de tener una interfaz adhesiva que se mantenga indemne o que se mantenga mejor con el paso del tiempo. Ahora, como tercer elemento o como letra C de este ABC de la adhesión, tenemos que considerar que si ya consideramos sobre qué sustrato estamos trabajando y ya consideramos sobre qué sistema adhesivo estamos también operando, es importante que entendamos también que parte importante de esta triada es el material restaurador. Ahora, materiales restauradores hay muchos, y me gustaría presentarles algo que me parece bastante novedoso y que van a seguir escuchando con cada vez más frecuencia, que son los sistemas restauradores reconstructores y los sistemas restauradores que son tipo bulk o tipo Balfilk. Y en este caso me gustaría ejemplificar
la aplicación de estos sistemas restauradores mediante un caso clínico. Es un caso clínico que va a estar a disposición para ustedes también dentro de la página de Colten Latinoamérica, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo recibí este diente, este molar 2.6, está en el espejo, por eso se ve un poco al revés, con un tratamiento de endodoncia bastante difícil. Esto no fue un tratamiento de endodoncia sencillo para el endodoncista. Acá en este caso esto fue ejecutado con la doctora María Jesús Muster, que hizo un gran trabajo al poder solucionar esta endodoncia que incluso habíamos pensado hasta que si no la podíamos manejar iba a terapia de implante. Finalmente ella hizo una gran labor. Y finalmente, ¿con qué terminamos? Con un diente asintomático, un diente retratado endodónticamente, pero con una gran pérdida de estructura. Ahora, si ustedes consideran cómo enfrentan habitualmente dientes con una gran pérdida de estructura, lo más común es que nosotros, si vamos a colocar resina compuesta en estos dientes, lo hagamos de forma incremental, ¿cierto? Colocando incremento tras incremento para poder disminuir la contracción de polimerización del composite. Ahora, algo muy interesante en este caso es que utilizamos un sistema distinto, un sistema que es una resina tipo bulk de consistencia fluida llamada Fill-Up, y esta resina tiene algunas cosas muy interesantes. Primero, quiero mostrarles en el fondo cómo se abordó la problemática o el concepto de adhesión en este caso. Si ustedes se dan cuenta, acá, una vez que ya se eliminó el ionómero, no se grabó toda la estructura dentaria, sino que se grabó solamente el esmalte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo un concepto que se llama grabado selectivo, o sea, vamos a aplicar autograbado en la dentina y en el esmalte vamos a aplicar ácido ortofosfórico. Porque sabemos hoy en día que aún los sistemas autograbantes, por la calidad que tienen, que ha ido en aumento con el tiempo, siguen teniendo ciertas limitaciones para grabar de forma tan eficiente el esmalte como sí lo puede hacer los sistemas que son a base de ortofosfórico. Ustedes pueden ver acá un lavado profuso de la cavidad, aplicación del sistema autograbante de Colten que se llama OneCoat 7, y después de esto la técnica adhesiva, donde estamos aplicando acá el sistema adhesivo en la dentina bajo modalidad autograbante y en el esmalte grabado con ácido fosfórico. Acá ya está el sistema adhesivo puesto, listo para la fotoactivación, pero algo muy interesante, si ustedes tienen, por ejemplo, ciertas dudas respecto a la capacidad de la lámpara de fotocurado de polimerizar este sistema en profundidad, ustedes pueden aplicar este sistema bajo la modalidad autograbante, que consiste, bajo la modalidad dual, que consiste en que ustedes mezclan una gota de un catalizador con este sistema adhesivo y ustedes de esta manera transforman este sistema adhesivo que es fotoactivable en un sistema adhesivo dual. Ahora acá está la resina tipo Valfil, pero que en este caso tiene algo que me gusta mucho. No es una resina fotoactivable, es una resina que es de curado dual, por lo cual no requiere ser tan translúcida como habitualmente son los sistemas tipo Valfil. O sea, acá no tenemos que tener una translucidez excesiva para no obstaculizar el paso de la luz, sino que acá podemos confiar de la iniciación química del proceso. El llenado de la cavidad, que esto igual es muy interesante. Habitualmente, si ustedes piensan en colocar composite en un diente, ustedes piensan, ¿cierto?, en recurrir a la espátula como elemento de transporte de la resina compuesta desde la jeringa hasta la cavidad. En este caso, ustedes no requieren de una espátula porque el material resinoso se aplica directamente en la cavidad mediante una punta de automezcla. Y acá hay dos alternativas: hacer un relleno completo de esta preparación con la resina tipo Valfil fluida, o bien rellenar dejando un pequeño espacio, tal como lo dice el doctor Hirata, de cerca de 1.2 milímetros, para poder colocar sobre esta resina tipo Valfil otro material que a ustedes les parezca más amigable para el tallado. En este caso, esto lo hicimos con la resina Miris 2 de Colten, con el color WR. Ustedes se dan cuenta cómo se está colocando acá. Acá ya en la foto de la derecha pueden ver el esbozo de los surcos, los cuales fueron caracterizados o maquillados con una pequeña cantidad de tinte. En este caso utilicé Paint on Color, para finalmente tener una restauración hecha con un material tipo Valfil, combinado con un material tradicional como el Miris 2 o como pudiera ser, por ejemplo, Brilliant, o cualquier resina, porque en este caso no tenemos problemas de incompatibilidad química. Ustedes pueden usar cualquier composite que ustedes tengan para poder aplicar la última capa.
Y si ustedes lo ven, es un resultado bastante armónico, un resultado en cuanto a la anatomía, en cuanto al pulido, a los márgenes, bastante satisfactorio y lo mejor de todo, en poco tiempo. Yo sé que tanto en la Facultad de Odontología, cuando uno está estudiando y también cuando uno está después trabajando en la consulta, siempre está contra el tiempo. Y este es un tiempo precioso que ustedes pueden de alguna forma ganar utilizando un material correcto. Ahora, si quisiéramos tocar resinas anteriores, es un poco distinto. La resina anterior yo creo que se comporta de una manera distinta a resinas posteriores básicamente porque habitualmente la disponibilidad de esmalte es mayor. Si ustedes se dan cuenta, este es un caso tradicional, un caso en que vamos a hacer un cambio de morfología en este diente. Este cambio de morfología lo estamos haciendo ayudado con una matriz de silicona a expensas de un encerado y esa matriz de silicona nos sirve como molde o plantilla para poder establecer este manto palatino sobre el cual colocamos nuestra resina dentinaria. O sea, estamos acá aplicando un sistema, un concepto que es de biomimética o de estratificación histológica, que significa que en el fondo estamos recuperando los tejidos perdidos, en este caso esmalte y dentina, con resinas compuestas que ópticamente se parecen bastante a la dentina y el esmalte. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la inserción de la dentina, acá ya está cerrado la capa de esmalte del diente 2.1, se está también procediendo a alargar el diente 1.1 y finalmente secuencia de pulido para tener dos dientes los cuales fueron alargados, los cuales cambiaron en la forma y con una buena capacidad de pulido. Ahora esto no es muy complejo desde el punto de vista de la adhesión, quizás puede ser complejo desde el punto de vista de la óptica o de cómo yo estratifico, pero tengo una adhesión que acá es muy segura porque me estoy adhiriendo a esmalte. Ahora ustedes no tienen que tener acá dificultades o aprensiones, salvo que el paciente tenga algún tipo de trauma oclusal, porque eso es importante. O sea, bajo un paciente que tenga trauma oclusal o que tenga pérdida de soporte, que oclusalmente no esté estable, cualquier cosa que uno ponga, ya sea cerámica o resina, puede ir al fracaso. Y eso no es culpa de la técnica adhesiva, es culpa de las condiciones del paciente, las condiciones oclusales. Entonces me gustaría ejemplificar un caso como esto, un caso que desde el punto de vista adhesivo no tiene mayor complejidad, pero que sin embargo desde el punto de vista de la estética es un caso difícil porque siempre es un gran desafío abordar la resolución de un único central en el sector anterior. Todos sabemos que un único central es uno de los casos que más se les teme, ya sea para implantes, para coronas, para odontología adhesiva, en este caso resinas compuestas. Si ustedes se dan cuenta, una paciente joven que se presenta con esta restauración de mucho tiempo en el diente 2.1, ahora el diente efectivamente estaba más corto, tenía una restauración antigua que está decolorada. Uno habitualmente subestima a veces qué tan importante puede ser para el paciente una cosa como esta, y en este caso cuando uno evalúa la sonrisa, y eso es muy importante, yo les aconsejo nunca dejen de evaluar la sonrisa. Muchas veces se usa como slogan comercial el que los odontólogos nos dedicamos a solucionar sonrisas o a construir sonrisas y a veces es un poco paradójico que los odontólogos en las consultas lo que hacemos al final o lo que no hacemos es justamente hacer un análisis de sonrisa. Por eso los invito siempre a tenerlo en cuenta. Intenten que el paciente sonría de forma casual, de forma espontánea, pueden hacer un video, incluso con el teléfono celular, que en este caso algunas veces uno subestima la importancia que tiene para el paciente el tener una alteración en los dientes anteriores y en este caso cuando ella sonríe se nota como ella intenta ocultar esta asimetría y tal como lo decía el doctor Salgado en un webinar anterior, los dientes no son simétricos, la belleza no es 100% simétrica, pero a nivel de centrales hay asimetrías que causan un impacto negativo en la sonrisa. Si ustedes se dan cuenta acá en esta paciente, tenemos también asimetría a nivel de caninos, a nivel de incisivos laterales, pero acá lo que a ella realmente le incomoda es el problema que tiene a nivel central izquierdo. Entonces este es un caso muy difícil, porque acá ya sea con cerámicas dentales o bien con resinas compuestas, la posibilidad de tener un resultado que el paciente no le agrade y que a uno como tratante no le agrade es bastante alta. En este caso algo muy importante siempre que ustedes tengan resinas que ojalá
tengan una variedad de colores importante. Si ustedes se manejan solamente con un par de colores, van a poder resolver una gran cantidad de situaciones, pero no todas. Casos como este, dientes por ejemplo de un alto valor, es muy difícil poder conseguirlo con un color como la 2. Ahora, hay otra cosa que no es tampoco demasiado alentadora, que si ustedes se dan cuenta en la presentación, este diente está ligeramente vestibulizado. Ojalá cuando uno quiere hacer una restauración compleja tenga espacio. Si el diente está vestibular, lamentablemente el espacio está en contra. Así que era algo que lo hacía doblemente difícil. Entonces primero un mock-up directo, viendo si es posible con mi resina dentinaria poder acercarme a la base de color del diente vecino. Y una vez que ya el mock-up en el fondo fue realizado, esto se retira. Acá esta resina no se polimerizó, se dejó blanda. Esto fue hecho con una resina italiana que se llama ENA HRI, una resina de gran calidad. Ahora, después de esto, ya la estratificación, a la cual no les mostré los pasos intermedios, sino que solamente la foto final. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí están viendo desde la visión del operador el diente 1.1 y el diente 2.1, donde el diente 1.1 es un diente intacto y el diente 2.1 es un diente restaurado con una carilla de resina compuesta hecha de forma directa a mano alzada. Acá no fue hecho esto con llave de silicona, sino que fue hecho con mano alzada. Una edición palatina de esto, ahí se puede ver cómo el diente está ligeramente vestibular, y una edición frontal donde ustedes pueden ver algo muy interesante, que de alguna forma los puntos de reflexión de luz, que son estos que ustedes ven acá, consiguen imitar perfectamente los puntos de reflexión del diente vecino. Ahora, acá lo importante no es básicamente el compósito a utilizar. Acá lo importante es ver cómo yo le puedo sacar el máximo provecho a lo que tengo a mano y de alguna forma cómo yo me aseguro que la adhesión también sea confiable para que esto se mantenga en el paso del tiempo sin estar con la preocupación de que esto se pueda desalojar. Es un buen ejemplo de cómo podemos hacer de forma simple un tratamiento que puede estar completamente integrado respecto a lo que el paciente tiene. Adhesiones cerámicas. Esto es un tema ya un poco más difícil de abordar. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen en pregrado los alumnos, al menos en nuestro país, con cerámicas dentales solamente está remitido a lo que son cerámicas con metal, o sea, a prótesis fija tradicional, y los que son privilegiados y tienen la posibilidad de poder realizar estructura libre de metal son muy poquititos y eso es completamente dependiente del docente. Ahora, ¿por qué esto es difícil aterrizarlo? Porque cuesta mucho fijar y entender algo que uno no hace habitualmente. Por eso que yo creo que el aprendizaje en resinas compuestas suele ser bastante más rápido que el aprendizaje en cerámicas dentales. Ahora, me gustaría mostrarle un poco algunas de las cosas que estamos haciendo con cerámicas dentales utilizando odontología adhesiva, pero en este caso esto intentando abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario. Esto es un caso bastante interesante. Este paciente, Mauricio, es un paciente que acudió acá a la Facultad de Odontología teniendo 19 años. Esto ya hace bastante años atrás, pero en ese entonces tenía 19 años. Y este paciente, como ustedes podrán ver, era un paciente portador de prótesis removible. Y uno dice, qué lástima, ¿cómo es posible que un paciente de 19 años sea portador de prótesis removible? Pero en este caso, este paciente a los 12 años tuvo un traumatismo, un golpe de puño, el diente lo perdió, y la única solución a esa edad y con los recursos que este paciente tenía fue hacer una estructura de base metálica cromada. Ahora este paciente acudió al programa de periodoncia e implantología, bueno, periodoncia, mención, implantología de nuestra facultad, con el objeto de recibir una terapia de implante en esta zona. Acá esto fue realizado con mi gran amigo Felipe Ruz, del sur de mi país, de Osorno, donde además está mi ahijada, así que aprovecho de mandarle saludos. Y en este caso, ¿qué planificamos en esta paciente? Se hizo una terapia, una ROG, había que mejorar el lecho, el sitio quirúrgico, y después de esto, un implante BioHorizons, donde planificamos para él una estructura híbrida llamada T-Base, en este caso un T-Base BioHorizons, que es bastante interesante. Tiene, digamos, este componente donde uno puede sobre él confeccionar por método CAD/CAM o por método inyectado una estructura que pudiera ser de disilicato de litio o pudiera ser de circonio. Ahora, en este caso, optamos por una estructura CAD/CAM de
circonio, en realidad se llama óxido circonio tetragonal estabilizado con itrio, ese es el nombre exacto. Y sobre esta estructura híbrida de titanio y circonio, hicimos una rehabilitación cementada IMAX en el diente 2.1 y una corona también IMAX periférica en el diente 2.2. Ahora, qué interesante. Si ustedes ven esta foto, a lo mejor podrán ver que el match de colores no se consiguió a la perfección. Pero imagínense lo que para este paciente significó pasar de una estructura removible a una estructura implanto-asistida, donde podemos ver en la sonrisa final del paciente que el cambio es tremendo. Estas son una de las cosas que a mí habitualmente me conmueven un poco, porque finalmente nosotros vivimos de esto. Hay que entender que todos los que estamos en la odontología, en esta bella profesión, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. O sea, nosotros podemos cambiar y mejorar la vida de las personas a través de nuestro trabajo. Por eso que yo soy tan insistente y de alguna forma a lo mejor un poco majadero en esto, en que si vamos a hacer una odontología para nuestros pacientes, hagamos una odontología del mejor nivel posible según lo que tengamos en nuestra mano, pero ojalá que sea de calidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este tratamiento que es implantológico, no hubiésemos podido conseguir este resultado si no fuera por la adhesión. En este caso, la adhesión a las cerámicas dentales. Ahora, las cerámicas dentales han cambiado bastante. Y qué interesante en ellas, que estamos acercándonos cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Esto significa, por una parte, que si tenemos cerámicas delgadas, tenemos que tener un manejo mucho más fino o más prolijo de la cerámica, pero la gran ventaja es que podemos tener una reducción de la estructura dentaria mucho menor. Tal como lo dicen numerosos artículos, 2011, 2013, de journal muy importantes como Quintessence, como Journal of Prosthetic, donde vemos que la longevidad de cerámicas vítreas, cerámicas feldespáticas tradicionales, cerámicas en base de silicato es muy larga. Ahora esto es importante porque podemos obtener tratamientos que sean muy durables con una pequeña o muy baja reducción de estructura dentaria. Bajo un enfoque tradicional, bajo un enfoque biomimético y no bajo el enfoque tradicional que habitualmente es mucho más, más abrasivo. Ahora, ¿qué es importante? Que si ustedes se dan cuenta, tal como ustedes pueden ver en este journal, nos estamos acercando cada vez más a cerámicas que son muy delgadas. Cerámicas muy delgadas que por lo mismo son llamadas cerámicas de lente contacto o cerámicas lenticulares. Ahora, cementar o lograr adhesión con cerámicas que tienen un espesor de 0.3, 0.2, incluso 0.5, es difícil porque necesitamos algunos elementos extra. Uno de ellos es que para esto necesitamos agentes cementantes poliméricos que sean especiales para esto, la mayoría todos fotoactivables, y además de esto un laboratorio que esté capacitado para manejar cerámica en tan poco espesor, lo cual no es tan sencillo. Ahora, una alternativa también pudiera ser, bueno, si yo tengo estas dificultades para poder manejar cerámica en tan poco espesor, ¿pudiera también hacerlo con resina compuesta? Sí, se pudiera hacer. Y por ejemplo, si ustedes ven distintos artículos, por ejemplo, y grandes expositores o exponentes de las resinas compuestas, como son Newton Fall, Lorenzo Vanini, el doctor Ivo Crecci, Walter De Otto, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes, o una gran parte de lo que pueden hacer con cerámica, también puede ser realizado en el sector anterior con resina compuesta, si es que la resina compuesta tiene las propiedades necesarias para que le asegure resistencia y si es que también las condiciones oclusales son las correctas. Ahora, doctor Manauta, también de Distrito Italiano, que estuvo hace poco en nuestro país, nos muestra eso, que podemos conseguir cosas muy interesantes también con resinas compuestas. Ahora, ¿qué pasa cuando a veces mezclamos esto? Esto es una pregunta muy buena. ¿Se puede mezclar en el sector anterior cerámicas dentales con resinas compuestas? Se puede. ¿Es fácil? La verdad es que no lo es, pero se puede. ¿Y por qué no es fácil? Porque habitualmente la óptica de estos materiales no es la misma. Y por eso que me gustaría mostrarles este caso, un caso bastante importante para nosotros porque fue la forma de ayudar a esta chica. Y esto lo hicimos con dos docentes también de acá, en este caso el doctor Carrasco, también la doctora Muster, que le hizo la endodoncia, el doctor Carrasco, un cirujano encargado de la especialidad de cirugía maxilofacial. Miren esta chica, un traumatismo, una caída importante,
la paciente llegó con posibles crack en algunos dientes, así que acá mi abordaje fue el más conservador posible. ¿Por qué? Porque si uno revisa literatura de cómo manejar traumatismo, se va a dar cuenta que si tenemos un paciente joven, hay que intentar siempre llegar al implante como una última alternativa, y en caso de ser necesario, ojalá ir implantando de a poco, de una manera que podamos conservar la arquitectura gingival de manera óptima. Ahora, en este caso, dientes que tienen un diagnóstico supuesto de fractura radicular, no siempre hay que pensar en implantes. Estos dientes muchas veces se pueden seguir con el control correcto. Y fue lo que hicimos acá. Si ustedes se dan cuenta, una férula semirrígida de fibra de vidrio con compósita. O sea, acá nuevamente está el concepto de la adhesión, la cual la paciente llevó por 45 días. Para después de esto empezar con la fase ya rehabilitadora, endodoncia, cementación de postes performados. Acá ustedes están viendo, por ejemplo, un poste de fibra, este es un Tenax Trans, con una resina reconstructora llamada Paracord. Y después de esto teníamos que restaurar. Miren, por ejemplo, ese lateral. Ese lateral teníamos que hacer algo. Pudiéramos haber hecho, en este caso, a lo mejor cerámica, pero en este caso yo opté por ir con resinas compuestas. Resinas compuestas, lateral canino, resina compuesta en el central izquierdo, un provisorio bisacrílico en el diente 1.1, y después de esto también había que rehabilitar el premolar 1.4 que se decoronó por completo, también endodonciado, y esto lo hicimos bajo un concepto que se llama post-free, donde la EndoGround, como una alternativa restauradora, nos entrega un valioso aporte. Ahora, qué interesante esto. Bueno, la EndoGround es básicamente recoge lo que antes hacíamos con estructuras metálicas, pero bajo un concepto adhesivo, una restauración que reemplaza completa o parcialmente la porción coronaria del diente, con una prolongación cameral que le da estabilidad. En este caso fue hecho con cerámica en base de disilicato de litio, acondicionamiento como disilicato de litio grabado con ácido hidrofluorídrico por 20 segundos y solamente eso. Después, en este caso, podemos hacer una limpieza postgrabado con ortofosfórico o podemos aplicar directamente nuestro agente de acople, que es el silano. El silano, amigos míos, es importantísimo. Es la única forma que tenemos de que un elemento completamente inorgánico, como la cerámica, pueda enlazar químicamente con un elemento orgánico como el sistema adhesivo. Se dice incluso que el silano es más importante que la acción del ácido hidrofluorídrico. Un acondicionamiento también selectivo, un sistema adhesivo autograbante en dentina. Ahí está la imagen vestibular de nuestra EndoGround cementada o fijada y una imagen oclusal de la EndoGround en el diente premolar. Y si ustedes se dan cuenta, el resultado final es bastante parecido a lo que pudiéramos haber hecho. Creo que en este caso se obtuvo una óptica bastante óptima, con una reducción de diente pequeña y obviamente sin la necesidad de un poste dentro del conducto, bajo un concepto post-free. Ahora nos faltaba todavía este central. Para esto fue restaurado con una cerámica IMAX también, unitaria. Ahí ustedes la pueden ver, la cerámica cementada en el diente 1.1. El resultado final es bastante satisfactorio. Siempre hay cosas que uno quiere mejorar, uno se empieza a poner un poco obsesivo en todo esto, pero si nosotros vamos a la foto inicial y nos acordamos cómo estaba esta paciente, nos damos cuenta que fue un buen logro, en este caso de la odontología adhesiva, bajo un enfoque muy conservador, muy conservador. Puede que alguno de estos dientes se vaya a posteriori a terapia de implante, es posible, pero mientras más tiempo podamos lograr tener estos dientes en boca, mucho mejor. Por eso que consideramos, ahí está la imagen de control, consideramos que esto es un tratamiento mixto, o sea, por una parte, una mezcla de cerámicas con resinas compuestas. La óptica de la cerámica y las resinas compuestas no es igual, pero uno puede conseguir cosas interesantes si son bien trabajadas. Ahora, uno de los últimos casos clínicos, para no aburrirlos con esto, Loreto. Loreto es una paciente también interesante porque es justamente la prima de un gran amigo periodoncista, doctor Ulloa, con el cual hacemos también varias cosas acá en la universidad. Y Loreto es una mujer joven, una mujer bastante bonita, pero que tenía un deterioro importante en la sonrisa,
un desgaste de sus centrales, los cuales ya estaban restaurados con resina. Ella lamentablemente fracturaba las resinas compuestas, tenía algo de sobrecarga. Así que, ¿qué hicimos acá? Un tratamiento considerando la cirugía como una forma de cirugía plástica periodontal, como una forma de mejorar un poquitito el resultado que íbamos a obtener con las cerámicas dentales. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de encía que se eliminó para poder aumentar la altura del cenit en estos dientes. Después de eso, 45 días de espera. Obviamente se hicieron provisionales. Acá en este caso los modelos de trabajo y las cerámicas. Acá nuevamente cerámicas que van a ser cementadas de una forma adhesiva. Si ustedes ven la imagen se dan cuenta que las cerámicas son muy delgadas. Incluso se transparenta el tomador con el cual estamos ahí sosteniendo las cerámicas para poder acondicionarlas. ¿Qué significa esto? Uno, un manejo un poco más difícil de la cerámica, pero por otra parte, un ahorro de dientes para el paciente, porque lo que no desgastamos significa que el paciente le está asegurando una estructura remanente mucho más resistente. Entonces, cerámicas lenticulares que fueron acondicionadas en este caso con ácido hidrofluorídrico nuevamente por 20 segundos, porque son cerámicas en base a disilicato de litio. Acá hicimos una limpieza post-acondicionamiento por 1 minuto. Silano, nuevamente, nuestro agente de acoplamiento o nuestro agente bifuncional. Habitualmente nos gusta temperar dentro de lo posible el silano una vez aplicado. En este caso, cuando son cerámicas tan delgadas, habitualmente tenemos que usar, ustedes pueden ver en esa foto cómo se transparenta también el tomador. Entonces hay que usar pastas de prueba. La pasta de prueba o try-in es un simulador en base a glicerina del cemento definitivo para no echar a perder todo lo que se ha hecho y que el color quede lo más parecido posible a los dientes del paciente. En este caso hubo que opacar ligeramente el cemento resinoso, que es un cemento alemán de la DMG, y se opacó con el blanco opaco de Colten, del Paint on Color, para poder bloquear un poco la oscuridad del fondo. Ustedes se dan cuenta lo amarillo que son estos dientes. Acá pueden ver ya la fijación del diente o la carilla del diente 1.1. Algo importante, pueden ver también cómo a nivel cervical está perfectamente adaptada y cómo de alguna forma el color base se parece bastante al diente lateral. Compárenlo, por ejemplo, con el central izquierdo, que es bastante más oscuro. Y acá ya una imagen de los dos centrales, una imagen desde el operador. Esta foto yo la tomo desde mi posición de trabajo, donde se puede ver que la base de color está bastante similar. Y después de esto, ya que se le dieron más dominancia a los centrales, procedía también darle un poquito de volumen y largo a los laterales para que los caninos no se vieran tan voluminosos. Y esto fue hecho con una resina compuesta, en este caso fue Miris 2, diente 2.2 y diente 1.2. Acá ustedes pueden ver que el pulido de la carilla de composite del diente 1.2 se parece bastante al brillo de la cerámica del diente 1.1. La guía de su oclusión en cerámica, acá intentamos que los laterales no trabajen demasiado. Pueden ver el match de colores entre los dientes superiores respecto a los dientes antagonistas y una imagen de la sonrisa, una imagen frontolateral, donde ustedes pueden observar que hay bastante efecto, hay textura, hay efectos que son grisáceos, que están alternados con efectos que son un poco ámbar. Esto es lo que finalmente le da naturalidad a un tratamiento de este tipo. Caso clínico, Mari. Este es uno de nuestros últimos casos clínicos. Una paciente antigua que sin duda era una paciente que requería tratamiento restaurador y además ortodóntico. Pero una paciente de más de 35 años, al igual que yo, y que no quería ortodoncia, entonces buscaba una alternativa restauradora. Uno de estos dientes estaba endodonceado, por lo cual optamos por realizar cerámica libre de metal en los centrales y carillas también en los laterales. Estas son las fotos que yo le tomé en aquel tiempo, el año 2010. La paciente se desapareció, la foto que yo le pude registrar el año 2010. Y algo interesante, la paciente volvió después de mucho tiempo a consultar por otra cosa, así que la paciente pude también controlarla, pude ver cómo estaban las resinas compuestas. Esto es importante, que ustedes vean que la resina compuesta es imposible que se mantenga idéntica al brillo
en el tiempo, igual que la cerámica. Pero esto tampoco es tan difícil de manejar, porque si la resina compuesta ha sufrido algún tipo de deterioro superficial, se puede reparar o se puede repulir o rebrillantar. Una imagen del diente lateral derecho, una imagen en este caso del lateral izquierdo, también hecho con resina compuesta, los centrales hechos con cerámica, visión frontal 2014. Esto es después de 4 años de la paciente con uso de sus cerámicas en los anteriores. Acá está un buen ejemplo de que no hay simetría 100%. Si ustedes pueden ver los cénits, pueden observar que el cénit del diente 1.1 está un poco más bajo. Pero esta paciente ya era tanto la mejora respecto al realineamiento que le hicimos que no era necesario hacer nada más. Hay algunos pacientes que lo buscan, pero si el paciente no lo busca, yo tampoco insisto en hacer notar la discrepancia, porque los pacientes a veces se toman de esas cosas y estaban conformes y después ya empiezan a pedir otros procedimientos. Esta era la vista del 2014 y la imagen del 2010 cuando fue atendida. Ahora, estamos llegando a la etapa final. Espero no haberlos aburrido. Vieron de todo un poco. Vieron un poco de adhesión a resinas compuestas posteriores, vieron un poco sistema autogravantes, vieron un poco en qué consiste esto de entender cómo funciona el sistema adhesivo. Creo que también ver distintas aplicaciones de sistema cerámico libre de metal va a ser útil. Obviamente que a todos los colegas especialistas que están conectados, esto es un poco más de lo que ustedes ya saben y que hacen semana a semana. Pero para todos nuestros queridos alumnos que están conectados viendo esto, estoy seguro que van a poder ampliar un poco su horizonte, ampliar un poco la mirada respecto a lo que pueden lograr bajo un concepto conservador, un concepto de poca reducción y un concepto adhesivo. Ahora, invitarlos cordialmente a la versión 2016 del programa de Odontología Estética Adhesiva, programa que dictamos acá en nuestra facultad. Un gran también abrazo a todos nuestros alumnos del programa de Odontología Estética que nos están viendo en este momento. Y obviamente que a toda la comunidad latinoamericana darle las gracias por la conexión, decirle que ojalá puedan en alguna oportunidad visitar nuestro país. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos, así que muchas gracias también a Colten con esta gran iniciativa que es el Scholarly Forum, así que espero verlo en otra oportunidad. Estamos ahí atentos a las preguntas. Muchas gracias. Amigos, ha sido una bella jornada en que toda la comunidad odontológica latinoamericana se ha conectado a través de esta conferencia webinar, el Scholarly Forum. Muchas gracias por la audiencia, espero que esto le haya sido útil. No se olviden que Chile es un país que está un poco aislado, pero que está siempre con las puertas abiertas para recibirlo, al igual que nuestra casa de estudios, la Universidad de Concepción, que lleva rumbo a sus 100 años de vida. Así que espero que lo hayan disfrutado, que le haya sido útil, así que ya nos veremos quizás en una próxima oportunidad. Muchas gracias.